¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes la reflexión acerca del versículo del día de hoy, que es lunes 13 de abril. Y el versículo lo encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, en el versículo 35, que dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El Señor estaba con sus más cercanos, con los 12 en la última cena. Este es el contexto del pasaje en el que estamos. Acababa de tomar la Pascua, instituyó el nuevo pacto en su sangre, lava los pies de sus discípulos enseñándonos acerca del servicio, y después empieza a hablar también acerca del amor. Y les dice, poquito antes del versículo de hoy: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben de amarse unos a otros. El Señor dice que este es un nuevo mandato, dándole un nuevo énfasis, una importancia mucho más específica, cuando en realidad la ley ya mandaba el amor hacia el prójimo. Si pudiéramos resumir todos los mandamientos de la ley, llegaríamos a dos esenciales, de los cuales se desprenden todos los demás: amar a Dios y amar al prójimo, amar a los demás. Los 10 mandamientos y todos los demás, pero menciono los 10 por ser los más conocidos: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás lo que tiene tu prójimo. Estos mandamientos surgen o parten desde el punto de amar a los demás. Si yo amo a mi prójimo y puedo demostrar amor en mis acciones, no voy a cometer algo que los pueda dañar o que pueda causarles algún perjuicio. Esta era la esencia de los mandamientos: amar a Dios primeramente y amar a los demás. Entonces el Señor, estando reunido con sus discípulos, les dice: les dejo este nuevo mandamiento. Y luego llegamos al versículo del día de hoy, donde dice que va a ser una prueba ante el mundo de que somos discípulos de Cristo. Entonces es un mandamiento, no es opcional, no es una sugerencia, no es un concepto, no es una filosofía. Creo que muchos han malentendido al Señor Jesucristo y lo clasifican de maneras muy extrañas, como un alborotador, un revolucionario, un hippie, socialista. Trae un mensaje de amor por versículos como este. Pero lo que estaba diciendo el Señor no era un concepto, es una instrucción práctica. El amor se demuestra en acciones, el amor se demuestra en lo que yo hago, se vive, es algo que yo decido hacer y que tengo la capacidad de hacer si soy discípulo de Cristo por el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y por eso, además de ser una instrucción, es una evidencia, es un resultado natural de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que el fruto del Espíritu en nosotros va a producir amor, es inevitable. Y entonces la ausencia de amor por los demás también revela una carencia más profunda. Hay un problema interior más grande que tiene que ver con la comunión con Dios. Jesús dice que el amor que tengamos unos por otros es una prueba infalible de que somos hijos de Dios, de que verdaderamente estamos en Cristo, amamos a Cristo y seguimos a Cristo. Y la gente va a poder ver en nosotros eso. Es una manera, perdón, es una expresión inequívoca de que seguimos al Señor. Es algo que la gente sí puede medir, sí puede ver de alguna forma, porque la fe por sí misma no es algo que yo pueda conocer. Yo no puedo ver la fe que tiene una persona, no hay una medida que a mí me diga cuánta cantidad de fe o de amor tenga una persona, a menos que se manifieste en acciones. Y sabemos que la vida cristiana es una vida práctica. Lo que sucede dentro de nosotros, lo que creemos, lo que somos, empieza a manifestarse en lo externo. Entonces, si yo amo al Señor, voy a empezar inevitablemente a amar a las demás personas. Y el mismo apóstol Juan lo dice en sus cartas. No, ¿cómo puedes decir que amas a Dios, que no lo ves, si a tu prójimo, que lo puedes ver, no lo amas? Entonces hay una conexión entre estos dos mandamientos. Lo mismo cuando le preguntaban al Señor: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, con todo lo que tienes. Y el segundo mandamiento es semejante, es parecido. Amar a los demás es similar de alguna manera a amar a Dios, porque las personas somos portadoras de la imagen de Dios. Y esto nos da un valor que no se puede obtener de ningún otro lugar, porque al ser hechos
semejantes a Dios, podemos ver la imagen de Dios en los demás, y entonces de allí se desprende este mandamiento, ¿no? O esta relación entre los mandamientos, amar a los demás y amar al Señor. Entonces, llegando a lo práctico, en la iglesia los cristianos tenemos que amarnos los unos a los otros. La realidad es que dentro de la iglesia de Cristo, dentro de los creyentes, y a veces hasta en un círculo tan pequeño como nuestra comunidad, nuestra congregación, encontramos que hay pleitos, que hay celos, que hay envidias, que hay amargura, que hay chismes, que hay diferencias que no se reconcilian, y estas cosas que no terminan de resolverse, que están poniendo en evidencia que no estamos atendiendo al mandamiento del Señor. Hay actitudes, hay palabras, hay acciones que las personas cometemos unos contra otros que violan este mandamiento, que otra vez quiero hacer el énfasis, no es una sugerencia, es algo que tenemos que hacer. Si amamos al Señor, tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros, y creo que los cristianos nos permitimos muy fácilmente ignorar este mandamiento y no amarnos y no demostrarnos el amor, y también nos permitimos con mucha ligereza ofendernos fácilmente, y entonces no perdonamos y cargamos con cosas en contra de otras personas, cosas que no se resuelven, evitamos la confrontación, no hablamos del pecado, no hablamos de lo que me dolió, no hablamos de lo que sucedió en aquella ocasión, ignoramos las cosas, y entonces empiezan a crecer dentro de nosotros, y empieza a salir eventualmente esas cosas no resueltas, raíces de amargura y todas estas expresiones negativas. Hermanos, esto no puede ser entre nosotros. Y en un tiempo como el que estamos viviendo es muy necesario que aprendamos a amarnos y que ejerzamos el amor unos a otros. Y a lo mejor tú dices, ¿cómo le hago? Si no es algo que me nace natural, no es algo que anhelo probablemente hacer, lo entiendo y digo, híjole, yo quisiera cumplir con este mandamiento, ¿cómo le hago? Bueno, hay que acercarnos a Cristo, hay que amar a Cristo, hay que estar en su palabra, hay que pedirle sinceramente, Señor, ayúdame a amar a los demás, dame amor por la iglesia, dame amor por mis hermanos, dame amor por la gente que no es como yo, que no nos parecemos, que difícilmente nos toleramos, que no nos entendemos, que no tenemos los mismos gustos o preferencias, que tenemos diferencias aún en las cosas de la iglesia o de la doctrina. Dame amor por tu iglesia, dame la capacidad por medio de tu Espíritu Santo en mí para amar a los demás de una manera práctica, de una manera visible, para que la gente que no conoce al Señor pueda ver en nosotros a Cristo y puedan ver algo diferente y pueda llamarle la atención y digan, algo pasa con ellos, tienen una comunidad diferente, hay algo ahí que no entiendo qué es, pero yo lo deseo y yo quiero estar en eso. Hermanos, esa es la idea de esto, que puedan ver a Cristo y puedan decir de verdad si son discípulos de Jesús, porque de otra manera no es posible que sucedan estas cosas. Y hermanos, hay que acercarnos a Jesús, hay que permanecer en Él, hay que arrepentirnos si no estamos amando a nuestros hermanos, y si estamos incurriendo en una falta en esta área, hay que pedirle perdón al Señor. Si es necesario, hay que pedirle perdón a nuestros hermanos o hermanas, hacer todo lo posible por reconciliar eso, por traer paz, ser pacificadores, y donde la relación no pueda restaurarse de una manera definitiva, cuando menos que quede sano en nuestro corazón, y tanto como quede de nosotros en la otra persona. Hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Que Dios les bendiga.